27. Su pretensión es mantener, proteger y ensalzar ese patrimonio intangible que es la cultura. Por eso estamos aquí hoy en este espacio ubicado en Vara del Rey, para dar a esa palabra el valor que tiene. Antes de comenzar, para los nuevos usuarios, quienes se hayan conectado hoy por vez primera, me gustaría decirles que estamos en esta plataforma que se llama Admify, que es una plataforma, como estas hierbas, 100% ibicenca, que pretende ser de ámbito internacional y precisamente pues que lleguemos a todos los hogares con contenidos de calidad, como este programa. Además, desde esta plataforma ustedes pueden hacer una cosa que consideramos, seguro que mi invitado comparte mi opinión, muy bonita: invitarnos a unas hierbas. Y van a decir ustedes, pero si ya tenéis una copa en la mesa, unas hierbas virtuales. ¿Por qué? Porque si cada uno de los espectadores que tengamos durante esta hora en la que les vamos a acompañar nos invitan a unas hierbas virtuales, esa cuantía de las mismas va a ir destinada a la Fundación Conciencia, que es una fundación también ibicenca, que lo que hace es ayudar a los niños que han sufrido maltrato o abuso sexual para que sus vidas vuelvan de nuevo a ser como debían haber sido desde el principio. Y sin más dilación, si les parece, vamos ya a conocer quién es el invitado de este espacio de hoy, Unas hierbas con. Él es Santiago Beruete. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Monse. ¿Estás preparado para cultivarnos? Sí, cultivarnos y regarnos con las hierbas. ¿Te parece si antes de comenzar la entrevista en sí, antes de que charlemos, le cuente a nuestros espectadores quién es Santiago Beruete? Perfecto, por mi parte, encantado. Pues sepan ustedes, el otro día con Chris Martos decíamos que era un humanista. Yo creo que seguimos un poquito la misma línea, porque él es antropólogo, doctor en filosofía, docente, profesor, escritor y jardinero. Muchas cosas diferentes que nos va a explicar lo mucho que tienen en común. Y además también, bueno, ha investigado muchísimo en su creación literaria, ha recibido premios por varios poemarios, libros de relatos, novelas. Premios tales como el Arga de Poesía, el Premio Constitución de Ensayo, el Premio Tiflos de Narrativa, Francisco Indurain de las Letras para Escritores Jóvenes, el Concurso de Cuentos Gabriel Miró o el Concurso de Cuentos Ciudad de San Sebastián, entre muchos otros. Hoy además presentamos por primera vez la obra final de su trilogía de estudios culturales, que comenzó con, los tenemos por aquí, Jardinosofía, una historia filosófica de los jardines, para continuar con Verdolatría, la naturaleza que nos enseña a ser humanos. Y ya, no sé si está ya a la venta. Está a la venta. Y ya está a la venta. Sí, pero de nada, ¿no? De estos días. De nada, sí. Recién salido del horno. Aprendíveros, el cultivo de la curiosidad, que todavía no ha sido presentado y que yo tengo la suerte de tener conmigo. La verdad es que es una maravilla y es un privilegio. Muchísimas gracias, Santiago, porque nos consta que vas a hacer la presentación oficial en un lugar tan maravilloso como el Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza, el MACCE, con Elena Ruiz, a quien le mandamos un beso muy cálido, en un espacio pues como ese, ¿no? que realmente es una maravilla. Pero gracias por traérnoslo hoy aquí, por en exclusiva a todos los espectadores de Uso Sociedad Cultural, regalarnos las primeras páginas o los primeros, no sé, comentarios de esta obra. Y además que es una trilogía que relata muy bien lo que eres, lo que has hecho y el leitmotiv que tienes, ¿no? Para cambiar un poquito el mundo. Sí. Esos 3 libros, no sé, yo les llamo en mi cabeza la trilogía del jardín, ¿no? Porque los jardines son una de las realidades que está presente en los 3, ¿no? Pero también los bosques, también los huertos. Y la idea, la gran metáfora del cultivo, ¿no? El cultivar y cultivarse, ¿no? Cultivar la tierra, cultivar el espíritu, cultivar la mente, cultivar las relaciones. En fin, el cultivo como gran metáfora de lo que significa ser humano, ¿no? Que, por cierto, viene, palabra que está emparentada con humus, que es la tierra de cultivo. Dice este libro, reciclar después de usar, que me ha parecido Empieza así con un juego, bueno, en el libro hay, como en los 3, hay un filo de ironía, de humor siempre, ¿no? Porque creo que es como una especie que da fuerza, ¿no? a la escritura, ¿no? Entonces empieza el libro con leer antes de reciclar, ¿no? Entonces es un diagnóstico de los grandes retos que tenemos hoy en día, uno de los retos más importantes de la emergencia climática, y hace un juego con eso, ¿no? Y bueno, empieza con una anécdota extraída de la vida escolar, ¿no? A unos chicos a los que se les presenta la pregunta de cuál es el gran tema, los grandes desafíos que tiene la humanidad hoy en día, ¿no? Y entonces, bueno, va haciendo a partir de los comentarios de unos chavales una panorámica de los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad, a los cuales se suma la pandemia o subraya la pandemia de la COVID, precisamente todos estos retos que aparecen ahí, ¿no?
Además, resuelve muchas dudas y muchas preguntas que nos hemos hecho nosotros mismos, que precisamente se han producido durante esta pandemia, ¿no? En la que hemos descubierto cosas como que tal vez lo que creíamos que queríamos no es lo que necesitamos o lo que nos hace felices, a descubrir un poquito el valor de las pequeñas cosas, ¿no? Algo tan nimio como disfrutar de mi terraza con mis plantas, pasar un tiempo con ellas y apreciar la belleza, que igual llevamos una vida tan rápida, tan insolente en algunas cosas, que no nos paramos a apreciar las cosas verdaderamente importantes de la misma. Bueno, esto ha sido un frenazo en nuestra marcha diaria, en nuestra celeridad cotidiana, y como un dato que abunda y que resalta lo que dices, es que la venta de bulbos, de semillas, de plantas y de flores se ha disparado durante el confinamiento. Se hicieron públicas hace no mucho en el mundo anglosajón cómo había aumentado un porcentaje, sería el 30% la venta online de plantas durante el confinamiento. La gente volvió la mirada hacia la naturaleza, se dedicó a cultivar tanto huertos los que podían, plantas, flores, semillas, lo que fuera. Esto nos da es un buen indicativo de qué cosas son las que damos importancia, ¿no? Te cuento cómo tengo la terraza. Como una selva. Bueno, Jumanji. Pero es verdad, es que tienes toda la razón del mundo, es que antes no teníamos tiempo. ¿Qué cosa más absurda que lo único que tiene valor en este mundo, que es el tiempo, porque somos fatuos, porque, como bien dices, en todos tus libros nacemos, crecemos, algunos se reproducen, otros no, y morimos. Y tenemos que verlo como un ciclo natural, como la propia naturaleza en sí. Se nos olvida y siempre no tengo tiempo. Es que igual hay que sacar ese tiempo, es que igual es más valioso ese momento retrospectivo. Pero mira, Monse, o sea, la atención, el tiempo, la escucha, se han convertido en bienes tan escasos que ya el mero hecho de tener una interlocución, de tener un interlocutor de calidad, se convierte en un lujo, ¿no? Y todos sabemos, o sea, que la manera de combatir la insatisfacción, de combatir el sinsentido, de poner orden en nuestras vidas, parte del diálogo, ¿no? Del diálogo con las personas y con nuestro entorno. Entonces, no sé en qué momento del camino nos hemos perdido, ¿no? Y hemos pensado que podíamos vivir sin darnos tiempo a nosotros mismos, desoyendo nuestras necesidades más esenciales, alejándonos, desconectándonos de lo natural, etc., ¿no? Me gusta mucho en este libro, que le recomiendo encarecidamente a todos. Bueno, la trilogía en sí, pero claro, y al final, como teníamos la novedad, es en el que más se me han dado. En Aprendívoros defines así al ser humano, vamos, al primate que nos habita. Y si me lo permiten, voy a citar esa definición porque me la voy a quedar. Si me la regalas, me la voy a quedar, me encanta. Toda para ti. Yo soy una firme defensora de que somos animales primarios. Y siempre creo que es muy importante que no se nos olvide lo que somos, para entendernos y para hasta exculparnos a veces, ¿no? Cuando, oye, es que estoy mala leche porque tengo hambre, es que soy un animal. Sí. Entonces creo que está muy bien. Sí, el primate humano, el animal humano, yo creo que pone las cosas en su sitio, ¿no? No somos los reyes de la creación, sino que ya desde Darwin se destronó al rey de la creación y se le convirtió en el hermano mayor de los animales, en el primate humano, ¿no? Entonces somos el quinto primate, como decía Darwin, ¿no? Y lo defines así. Además de un animal lingüístico, social, político, en celo permanente, dotado de la facultad de reír, consciente de que va a morir, aunque últimamente se nos olvida esa consciencia, y que trabaja para vivir sus necesidades, el primate humano es por naturaleza y vocación un aprendívoro. El afán de saber es un rasgo distintivo de esta especie que da valor a nuestra existencia. Es decir, me parece muy coherente cómo enlazas ese concepto y realmente yo al principio, cuando te conocí, cuando tuvimos la reunión previa de esta entrevista, pensé, ay madre, que va a ser vegetariano y voy a tener que esconder a la carnívora que me habita. Pero no, realmente la primate que me habita está muy contenta. Y me parece estupendo que nos descubras eso, que al final el afán de saber, ¿no? Que ese alimento también nos hace mucha falta. Hombre, el apetito de conocimiento es el rasgo distintivo de nuestra especie, ¿no? Y también es lo que dota de valor y de sentido a nuestra vida particular, ¿no? Mira, tanto es así que, como decía José Saramago, cuando empezamos a perder la curiosidad, empezamos a envejecer, ¿no? Y a mí me gusta recordar, no sé, que la curiosidad es la fuente de la eterna juventud, ¿no? Que el que bebe ahí, pues queda inmunizado, curado contra la falta de sentido y la pérdida de razón y o sea, su vida cobra un interés, ¿no? ¿Cuánta gente hay con ojos de niño
independientemente de lo que marque su DNI, ¿no? Porque Sí. realmente sigue sintiendo esa curiosidad, hasta esa inocencia por lo que le queda por descubrir, ese momento de solo sé que no sé nada. Mira, esto se lo comentaba el otro día en una presentación que hice en Madrid, una pequeñita, bueno, fue una charla más que una presentación, y había una señora en la primera fila que no me perdía de vista lo que estaba diciendo, y al final de la charla se acercó a mí y me contó que tenía 85 años. Y estuvimos un rato hablando y, claro, ella era la viva encarnación de que la curiosidad es el elixir de la eterna juventud, ¿no? Porque le decía, bueno, yo quiero ser como usted cuando sea mayor, ¿no? Estar aquí haciendo preguntas, siendo incisiva, teniendo opinión y, bueno, y realmente pues su edad no hacía honor a la juventud que tenía dentro, ¿no? Derrochaba juventud. Divino tesoro. ¿Mm? Estos libros, lo comentábamos, se clasifican dentro del apartado de libros culturales o libros históricos e incluso libros verdes. Realmente es un concepto bastante novedoso que en destinos como China, por ejemplo, se consideran historia viva de la cultura occidental. Sí, bueno, Jardinosofía se tradujo al poco de salir, para mi sorpresa, tengo que decirlo, pero enseguida se interesó una importante editorial china y lo tradujo, está una traducción fantástica. Y ellos lo entendían, y creo que es una buena lectura del libro, como una historia cultural de los jardines de Occidente. Porque en realidad, a través de la metáfora del jardín, hace un recorrido histórico por todas las etapas de la historia de la humanidad occidental. Siempre hace esa referencia del eurocentrismo, extendido como eurocentrismo todo el mundo occidental, es decir, Estados Unidos, Sudamérica y también Oceanía, ¿no? Pero creo que les gustó esta decir, bueno, esto se plantea dentro de unos límites, no es una visión planetaria, es una visión euroccidental, ¿no? Pero ¿cómo empezó todo? A ver, vamos a remontarnos al principio de los inicios de los comienzos. Oriundo de Pamplona. Sí. Aterrizas en Ibiza hace 25 años, por casualidades de la vida. Vine a escribir una temporada corta en el campo, porque yo ya tenía mi vida resuelta. De repente a los 30 años me vi que era funcionario, que tenía mi casa, o tenía, como diríamos, todas las necesidades materiales cubiertas, y sin embargo tenía unas ansias de escribir, unas ganas también de ampliar horizontes, y mi pareja de aquel momento fue destinada aquí de forma accidental y casual, y por un periodo que pensábamos que sería muy breve. Yo pedí una exención al trabajo y me vine a escribir al campo. Y bueno, nunca aquí me quedé. Las vacaciones se fueron prolongando, se convirtieron los meses en años y los años ya en décadas. Llevo más de 20 años aquí. Luego comenzaste tu labor docente en el Instituto Santa María. Sí, que has, permuté mi plaza de allá por la de aquí. Empecé al principio aquí en la UNED, después en el Instituto Santa María, y es donde, con entradas y salidas, porque me he dedicado a otras cosas que ser profesor. No siempre he sido profesor, pero ha sido el centro donde, bueno, es mi casa, ¿no? Mi casa educativamente hablando. Estudias antropología, entre medias, sí, te tuve unos tiempos para doctoras. estudiar antropología, en fin, para escribir libros, para montar otras cosas. En fin, soy inquieto, como puedes verlo, ¿no? Y de repente decides comenzar una trilogía porque hay algo que has cultivado en tu casa y en ti que quieres compartir con el resto de la gente. Eso tiene un comienzo que todo el mundo me puede entender, porque el que más, el que menos, ya a partir de una edad ha vivido una crisis existencial, ¿no? Y muchas veces no sabemos ni cuándo vendrá ni cómo saldremos, ¿no? Yo creo que salí convertido en un jardinósofo, pero no entré de esa manera. Yo tenía mi vida muy bien ordenada, creía que tenía todo bajo control, y de repente pues se desmontó mi vida, y una de las cosas que era un hobby, una actividad menor de desahogo, que era cultivar. Yo siempre amo mucho las plantas, he cultivado huertos o jardines, pues empezó a ganar espacio en mi vida y ocupaba, ya era mi gimnasio, mi retiro espiritual, mi balneario, lo era todo, ¿no? Y entre medio, pues yo, bueno, estaba haciendo un doctorado, pero no un doctorado sobre jardines, sino sobre, bueno, otras cosas que no vienen a cuento. Y me acuerdo que un día con profesores de antropología les estaba contando cuál era mi pasión real. Y se creó un silencio en la mesa y todos me dijeron, pero escribe de eso, escribe eso que nos estás contando. Yo no era muy consciente, llevaba bastantes años para entonces construyendo un huerto un jardín con mis propias manos. Me había puesto como tarea desbrozar un trozo de monte y convertirlo en un jardín,
sin ayuda ajena, ¿no? Hasta donde yo podía llegar, lo cual no es exactamente plantar bulbos, sino hacer muros, levantar, aprender mucho. Yo sabía bastante de jardín, pero del jardín atlántico, cantábrico, ¿no? Tuve que aprenderlo todo del Mediterráneo, tuve que aprender muchas cosas. Y en ese viaje, pues fue un viaje, bueno, salir al jardín fue entrar en mí mismo y transformarme, ¿no? En pocas palabras. Y eso se fue reflejando después en estos libros. Yo, que había sido un escritor más bien, o un ensayista más serio, o un escritor de novelas y poemas, pues me embarqué en una aventura sin ser muy consciente de ello, en la cual me fui sintiendo cada vez más cómodo, y un libro me llevó a otro y este al tercero. Cada libro lleva dentro como el germen del anterior, ¿no? Eso es muy curioso, ¿no? Es como tiene esta metáfora jardinera también, de que las semillas de un libro están germinan en el otro y las de este en el siguiente, ¿no? Son injertos perfectos, ¿no? Que se Sí, ensamblan. pero ha sido de manera natural, ¿no? En Aprendívoros, el cultivo de la curiosidad, vamos a encontrarnos precisamente muchas cosas. Yo tras leerlo en partes, sí que he sentido que volvía a la asignatura de ética del instituto, a esas lecciones que se nos han olvidado un poco, y creo que es muy importante que recordemos, porque son esenciales, y realmente creo que es un libro que se debería leer en los institutos, pero como, digo, no obligado, porque no se debe obligar a leer, que ese ha sido un problema que hemos tenido mucho en el ámbito de la docencia, sino por propio disfrute. Sí, veo que mi intención cuando lo escribí era acceder a un público mucho más amplio que el de profesores, o que el de los padres, o incluso que el de los jóvenes, ¿no? Pero veo que está teniendo mucho eco, ¿no? Porque portales, gente dedicada a la educación, facultades de educación ya se han puesto en contacto conmigo, ¿no? Yo creo que es un libro que habla de la educación profunda, ¿no? De cultivarse en sentido profundo, y eso es la tarea de la vida. Eso no acaba cuando nos dan el graduado, cuando hacemos la licenciatura, sino que eso es verdaderamente el trabajo de la vida, ¿no? Ser un aprendívoro, ¿no? Hacer honor a la condición de aprendívoro, ¿no? El resto de nuestros días. Como aprendívoro voraz, como jardinero, ¿qué es lo que cultiva usted más? ¿La mente, el cuerpo o el huerto? Las tres, ¿no? Las tres, porque claro, además yo creo que en distintas etapas, pues puedes cultivar más unas que otras, ¿no? O sea, cuando he contado cómo germinó el libro de Jardinosofía, pues evidentemente estaba muy volcado en el huerto, en el jardín, en la actividad física. Después estuve más volcado en lo intelectual. Después he estado más volcado quizá en lo espiritual. En fin, cada etapa de mi vida, esos tres aspectos han ido ganando relieve unos y descendiendo otros, pero creo que los tres son necesarios. Yo no concibo la vida sin ese cultivo multidisciplinar, ¿no? Y hablando de ese huerto, la pregunta ineludible: ¿es usted vegetariano? No soy vegetariano, como muchos vegetales, puedo pasar semanas sin comer carne, pero no soy necesariamente vegetariano, ¿no? O sea, como antropólogo, pues creo que, bueno, nunca habríamos desarrollado una máquina tan sofisticada como el cerebro sin la carne, ¿no? Sin la caza, ¿vale? Y creo que prescindir de la carne a veces, bueno, entiendo de dónde nace la filosofía vegana y vegetariana, y la respeto enormemente. Ya digo que he pasado largas temporadas siendo vegetariano, pero ahora no soy integrista ni ortodoxo con nada. Ni en esto, ni en nada. Me siento menos culpable. Porque eres muy carnívora. Soy muy carnívora. Es que tengo muchas intolerancias, entonces que puedo comer muy poquitas cosas. Bueno. Ahí, hablando de docencia, de dónde nos lleva este libro, me ha gustado mucho cómo describes el florecer por dentro de las personas, en esa metáfora que se hace en todo momento. Porque me he sentido muy identificada cuando describes a los típicos estudiantes en los que en nuestra época, bueno, y ahora también, ¿no? Parece que a los jóvenes se les sesga, ¿no? Desde pequeños ya, pues tú tienes talento, tú eres una persona de 10, eres más aplicado, tú vas a triunfar y tú no. Sí. ¿Y cómo se ha descubierto con los años que algunos de esos malos estudiantes, rebeldes, que repetían cursos, de repente, pues bueno, acabaron una carrera, han podido montar sus empresas y están triunfando? Porque triunfar es ser feliz y dedicarte a lo que te guste, no significa tener una cuenta corriente más abultada del mundo. Entonces yo me sentí muy identificada porque yo era de esos, yo era de los vagos, de los que en el instituto me decían, no, haz un FP mejor. Y yo decía, pero si yo quiero ser periodista, ¿cómo voy a hacer FP? Pero se está repitiendo, ¿cómo vas a ser periodista? Y realmente me ha gustado mucho la descripción porque creo que no había escuchado nunca a un docente dar valor a esos vagos creativos
que simplemente necesitamos un poquito más de tiempo para madurar. Sí, está muy bien dicho lo que dices, ¿no? A mí me gusta repetir, de hecho, el Aprendibro se acaba así, ¿no? Diciendo que los profesores que realmente influyen en los alumnos son jardineros, ¿no? Porque siembran la semilla de la curiosidad en los alumnos para que estos florezcan por dentro, ¿no? Y es la actitud totalmente contraria a etiquetar, ¿no? Es decir, tú no llegarás a ningún lado, tú no vales, tú no harás esto. Esto es, aparte de absurdo, porque nadie tiene una bola de cristal que pueda el futuro, es contraproducente, ¿no? La idea es la contraria, crear un entorno, un jardín donde las personas maduren, prosperen y según sus capacidades, según sus posibilidades, según sus ritmos. Y muchas veces mi experiencia como docente, yo fui un alumno muy complicado. El libro acaba con un homenaje a un profesor que a mí me rescató no habría ido ni a la universidad ni nada parecido, si no fuera porque tuve la fortuna que un profesor se cruzó en mi camino que entendía que yo tenía mi rebeldía quizá mal dirigida, vivía una familia muy desestructurada y supo canalizar todo eso hacia, en aquel momento, la literatura. El profesor era de literatura. Yo, antes de conocerlo, lo que a mí me gustaba, y me decían en el colegio que valiera para las matemáticas. Pero creo que si hubiese sido un profesor de tecnología, me habría dedicado a la tecnología. Si hubiese sido de física, si hubiera sido físico. En realidad fue él el que supo encauzar esta fuerza, ¿no? Y esto es lo que yo he intentado hacer con mis alumnos, es decir, devolver lo que a mí hicieron conmigo. No creo que somos más que una cadena, ¿no? Y para eso es muy importante precisamente no prejuzgar, ¿no? Prejuzgar por anticipado, que es una cosa, un peligro que tienen los docentes y que muchas veces viene avalado pues, por todo este tipo, por la burocracia, ¿no? En que se etiqueta, se diagnostica, somos de gatillo fácil, ¿no? Y esto no es bueno. Y luego también en esas metas que se les ponen, ¿no? Claro. O sea, de repente es como que tenemos todos que triunfar. Y triunfar es esto. Si no tienes el coche del vecino, es que tal vez yo soy mucho más feliz con mi huerto, claro, que con ese coche que sinceramente a mí no me gustan los coches. El coche es una cosa que me trae. Y nos han inoculado eso, no tenemos que tener ese consumismo, esa dictadura del consumismo en la que estamos ahora mismo inmersos, que realmente es una dictadura en la que nos inoculan la necesidad de tener cosas. En este libro... Claro, estas necesidades artificiales nos hacen polvo, pero también estás haciendo recordar que, bueno, va calando ya poco a poco, ¿no? La idea de que hay distintas inteligencias, ¿no? Nosotros medimos en los centros educativos, sea primaria, secundaria, bachillerato, universidad, prácticamente dos tipos de inteligencia, ¿no? Las matemático-lógicas y las lingüístico-verbales. Pero hay otras muchas, por ejemplo la naturística. O sea, hay personas, yo conozco a chicos, a niños incluso, que tienen una sensibilidad extraordinaria para las plantas, una capacidad de observación, de comprensión de cómo funciona el mundo natural, que es asombrosa, pero no después necesariamente son buenos alumnos en otras materias. Nuestra visión es muy, muy reduccionista, ¿no? Por fortuna esta visión de inteligencias múltiples se va ampliando, pero nos queda mucho camino por recorrer. Y después está todo esto que dice, ¿no? Las metas, expectativas artificiales, inducidas, de que tener éxito es cumplir con unas expectativas ajenas, ¿no? Tener éxito, tú lo has dicho muy bien, es lograr desarrollar lo que tú eres por dentro, florecer por dentro, ¿no? O sea, ser fiel a ti mismo, la lealtad a esa naturaleza que llevas dentro, eso es la posibilidad de ser feliz, ¿no? De florecer. ¿Y cómo rompemos con esos techos de cristal que, como bien dices, nos marcan, ¿no? O sea, tú eres un alumno estupendo, tú vas a llegar muy lejos, tú no. O sea, ¿cómo rompemos ese techo? ¿De qué manera los parapetos que nos ponemos nosotros mismos podemos sortearlos? Pues bueno, desde luego, o sea, a nivel profesional hay que enseñar a los profesores, a los docentes, corregir todas esas derivas, ¿no? Y quizá enseñarles cosas que no son tan evidentes, ¿no? Pues que el desarrollo de las personas sigue caminos muy distintos y tiene tiempos de maduración muy distintos, que hay inteligencias muy diferentes, que nosotros planteamos, o sea, el tipo de educación que planteamos y que lo que queremos es tener grandes profesionales o tener personas satisfechas con su vida, responsables, más felices. Es decir, hay que reequilibrar esas dos cosas, ¿no? Porque si orientamos solo la educación a conseguir profesionales cualificados y nos olvidamos de estos aspectos, a veces no conseguimos ni una cosa ni la otra. Hablando de educación, como doctor en filosofía, ¿qué opina del actual sistema y la desvirtuación que se ha hecho de la filosofía? Porque yo, que soy de EGB, claro, somos otra generación diferente y vemos, sí, pues que cada vez se le da menos importancia. Bueno, yo no sé, creo que lo resume todo una pancarta que hace 3 años colgaron los alumnos de la Facultad de Filosofía en Santiago de Compostela, una facultad estupenda de filosofía, que era ¿a quién molesta la filosofía? ¿No? ¿A quién
O sea, pienso, luego estorbo, pusieron debajo. Bueno, pienso, luego estorbo. Esto parece que hay a mucha gente al que el pensamiento crítico, la autonomía de criterio, la capacidad de razonar, pues molesta o inquieta, ¿no? Cuando esto es la marca clave de ser una persona cultivada, ¿no? O sea, entonces, Hombre, es mucho más pienso, luego controlable. estorbo, Claro, es es mucho más preocupante. controlable la gente que es inducible, ¿no? Que le plasmas, le planteas, le insuflas una idea y juegas con ella. El pan y circo es mucho más Claro, fácil. es más fácil, pero también pienso que, o sea, yo no soy nada conspiranoico, no creo que haya unos hilos invisibles que nos están manipulando y están atacando Nos a la filosofía. fumigan. Nos fumigan. Pero lo cierto es que la filosofía no está siendo maltratada en los sistemas educativos, o sea, en las últimas reformas educativas, creo porque no encaja con la visión dominante de unos saberes, diríamos, pues cuantificables, mensurables y al mismo tiempo utilitarios, ¿no? Pragmáticos, ¿no? O sea, aquel manifiesto estupendo que nosotros aquí en Ibiza hicimos nuestro y lo adaptamos a nuestra realidad de la utilidad de lo inútil, ¿no? De la utilidad de las enseñanzas humanísticas, entre las cuales está la filosofía, ¿no? No hay libertad, no hay pensamiento, no hay en realidad ni ciencia ni tecnología válida si no hay un humanismo que los respalde, ¿no? Cuando nos conocimos en la entrevista previa para poder sentarnos hoy a charlar desde Amify con toda la gente de Sociedad Cultural en este espacio en las Hierbas Con, yo le dije que a mí me recordaba mucho, hasta físicamente, a Sócrates. Realmente, si en mi cabeza había además una forma de ser humilde, cercana, joven, era un filósofo al que le gustaba estar con gente joven y despertarla. Y despertarla además no con sus ideas, sino haciéndoles preguntas para que fueran ellos mismos quienes encontrasen las respuestas. Yo le veo a usted muy socrático. Bueno, yo practico la enseñanza socrática en clase. O sea, yo soy de los que creen que una enseñanza basada en las preguntas y las respuestas es la esencia, que no hay otra herramienta mejor que esa, y en la vida, ¿no? Pero además me hace pensar que Sócrates era un amante del ágora, ¿no? Y el ágora, lo más parecido a un ágora en nuestra ciudad, ¿qué es? Vara de Rey. No sé a dónde Estamos estamos, aquí, claro. estamos en el ágora. Estamos en el ágora, ¿no? Siempre los retratos de Sócrates ya que estaba siempre pululando por el ágora, haciendo preguntas con sus alumnos, con los mercaderes, con los puestecillos que también menudeaban por ahí por el ágora, y estaba siempre, pues bueno, como una persona, un espíritu inquieto e incómodo, el tábano a veces incidiendo, ¿no? Pues esta actitud un poco de inconformismo apasionada, pues yo creo que la hago mía también. Pues me alegro mucho de haber aceptado. Hay multitud de frases sobre las que pilota su visión de la vida y que nos invitan a pensar. Defiende usted que sabio es quien aprecia lo que sabe, puede y tiene, sin deseo. Es esta una premisa bastante compleja en la sociedad que estamos viviendo. Yo no sé si podríamos de repente desconectarnos y volver a conectarnos para entender esto. A ver, mira, estábamos hablando antes de Sócrates, ¿no? De Sócrates, los viejos filósofos, la sabiduría antigua, que ha tenido muchísimos herederos, ¿no? O sea, yo qué sé, ahora todo el mundo le hablas de mindfulness o le hablas de psicología cognitiva y todo el mundo abre los ojos, ¿no? Pero en realidad no son más que descendientes en última instancia de estrategias y de estos pensadores, ¿no? Que se plantearon que la vida no es, o sea, ser sabio es tener una buena vida, y tener una buena vida no corresponde exactamente con acumular conocimientos, que la marca del sabio es aquel que sabe vivir con cierto bienestar, ¿no? Sócrates decía que la filosofía de terapia es terapia del alma, o sea, medicina del alma, ¿no? Y Epicuro, un discípulo suyo, decía que la filosofía, si no ayuda a curar el alma, si no ayuda a que la gente viva mejor, no sirve para nada, como un mal médico, ¿no? Pues yo creo en este tipo de filosofía, en una filosofía que es más pragmática, más cercana, más un modo de vida, un estilo de vida que apuesta por una sabiduría entendida como, bueno, pues como vivir con más serenidad y lucidez. O sea, y esto yo creo que es el objetivo de cualquier persona que aspire a tener una vida medianamente agradable, ¿no? Y también es crítico usted con los que acumulan conocimientos, pero no los ponen en contacto o Sí. no les dan un buen uso, o realmente lo hacen solamente por ego o por pedantería. Sí, yo creo que la acumulación por la acumulación no tiene ningún sentido. O sea, el conocimiento debe circular. Por eso creo que todas las personas que acumulan conocimientos tienen al mismo tiempo una obligación de de transmitir, ¿no? O sea, las personas que más admiración me han producido a lo largo de mi vida son personas que, curiosamente, cuando alcanzan la excelencia en sus profesiones, me da lo mismo si es un paisajista
si es un arquitecto, si es un médico o es un profesor de filosofía, sienten la vocación pedagógica de que tienen que devolver algo de lo que ellos saben, ¿no? Y esto creo que es esencial. O sea. Habla usted del nacimiento y de la muerte como partes naturales del ciclo de la vida, que todo ser tiene. Y además haces hoy una frase que a mí me ha encantado. Que la muerte me halle sembrando coles en mi jardín. A mí me ha parecido el epitafio perfecto para la persona que coles estoy conociendo. o rosas, ¿no? Es una frase de Bueno. Michel de Montaigne que inspira toda su filosofía. Pero las coles se comen. Sí, también. Seamos prácticos. Lo que quiere decir Michel de Montaigne es decir, o sea, no dramaticemos, no terriblicemos, que me coja la vida, que me coja la muerte, me sorprenda la muerte cultivando, ¿no? Sea flores, sea rosas, sea coles, sea lo que sea, ¿no? Es decir, apegado a la realidad, apegado a la tierra y como parte de un ciclo, ¿no? Es decir, humus, humano y humildad tienen la misma raíz etimológica y creo que mandan un poderoso mensaje, ¿no? O sea, rosas como la del Principito, ¿no? Sí. Que también, también. le da Tiene mucha importancia. Sí. Esta es la misma idea, ¿no? En Jardinosofía usted afirma que la libertad se cultiva. También dice que se domestica. Llevamos 5.000 años domesticando el entorno, que al final un jardín es domesticar algo hermoso para tal vez hacerlo más práctico. ¿Podemos hacer eso con nosotros mismos, domesticarnos de alguna manera? Sí, o sea, en realidad el jardín es una gran metáfora. Para el budismo es una metáfora de la conciencia, del jardín interior, ¿no? Entonces, cuando, pues he dicho antes, cultivarse, es decir, cultivas, cuando estás cultivando algo, te cultivas, cuando cuidas de algo, cuando cuidas del jardín, el jardín te cuida. Esta relación de reciprocidad, de mutuo beneficio, está muy presente en los huertos, en los jardines, incluso en la relación con el bosque, ¿no? En algunos, el cultivo del bosque, ¿no? Que también... Entonces, yo creo que esta es una forma de vivir, de vivir con conexión con el entorno, que nos devolvería a un estado más de bienestar, ¿no? Hay una cosa muy interesante de esos libros que al final están muy documentados, con bibliografías muy destacadas. Ha viajado usted mucho para poder escribir sobre algunos de los casos que dice. Y, por ejemplo, está muy bien porque creo que despierta, ¿no? De repente descubres a un personaje que no conocías y crea esa curiosidad, esa inquietud para seguir tirando de otros libros. Sí, claro, o sea, eso forma parte del humus, ¿no? Fertilizante de los libros. Es decir, porque a veces las ideas pueden sonar tan radicales, tan novedosas, que yo me sentía al principio obligado de decir, bueno, vamos a ver, todo esto que estoy diciendo en realidad está en Aristóteles, está en pensadores clásicos, o sea, no me estoy conectando lo que estoy diciendo con unas bases que me respalden, me den credibilidad a lo que digo. Y por otro lado también me ha gustado mucho, o sea, ha sido una oportunidad de viajar, los libros están llenos, detrás de estos libros hay muchos viajes, y muchos viajes de exploración, ¿no? Y de visitar. De hecho, he tenido la suerte de que algunos de los jardines que hablo, por ejemplo, en verdolatría, después han tenido, a partir del libro, han tenido mucha más resonancia, se han dedicado escritos a ellos, ¿no? Porque he intentado alumbrar o llamar la atención sobre pequeñas joyas y las historias que hay detrás, ¿no? Detrás de un gran jardín, siempre suele haber o una historia de amor o una historia de pasión. Y esto me fascina, ¿no? Me fascina empezar por la parte superficial de las plantas del jardín y después ir llegando pues a las pasiones humanas, ¿no? O sea, esa frase de no te metas en jardines, en su caso, no sé, cuña. Yo me he metido en jardines hasta aquí, ¿no? En sus libros vemos alusiones también a grandes pensadores, aforismos, filósofos, por ejemplo, plumas como Shakespeare, las que hacen relación a frases como esta: tu cuerpo es tu jardín en el que debes ejercer o ejerces de jardinero tu voluntad. Claro. Pero ¿cómo lo hacemos? Es que de verdad que estamos educados en esta cultura judio-cristiana en la que estamos para autoflagelarnos, para llevar esas mochilas que nos pesan tanto, ¿no? De la culpa, el miedo, el no voy a llegar, el necesito. ¿Cómo nos quitamos esas mochilas? ¿Cómo quitamos toda esa maleza? Bueno, pues mira, cultivando es una manera bastante buena, ¿no? Es un acto de rebeldía tan grande que en realidad cuando plantas haces un acto de fe, estás confiando en que lo que siembras ahora se producirá en el futuro, florecerá, germinará, dará frutos, y estás movilizando valores contrarios a los que estás diciendo, ¿no? Desde paciencia, tenacidad, espera, gratitud, que al final son valores, cualidades necesarias para todo lo que merece la pena en la vida, ¿no? Esto me trae a la cabeza un chiste que me gusta contar, ¿no? Me lo contaron hace muchos
No me esperaba un unos chiste en unos esta seres entrevista, años, unos seres Santiago. años, en una charla que daba en Madrid, una señora se levantó y me contó este chiste. Dice, qué le dice un jardinero a otro? Monse, ¿qué le dice un jardinero a otro? Es la respuesta a lo que me has preguntado. Te voy a poner verde y no lo sé, ¿no? Seamos felices mientras podamos. Es decir, pues esta actitud, ¿no? De parquedad, de al mismo tiempo pues de moderación, ¿no? De humildad, de decir, bueno, mientras podamos vamos a aprovechar Lo el que pasa es que en momento. Ibiza tener un jardín no es muy fácil porque es una isla muy cara en Sí, la que poder tener una casa con un terrenito es un lujo. a los forasteros que no tenemos tierras ni patrimonio, pues la verdad es que nos tenemos que conformar con las terrazas. Yo no sé si a la Ibiza que llegó usted hace 25 años a la que hay ahora ha habido un cambio muy grande, si realmente Ha hay cambiado dificultades en muchísimo. ese aspecto. A mí me atrajo mucho de Ibiza su humildad y pobreza, tengo que decirlo, ¿vale? Su sobriedad, o sea, la proximidad de la gente, la presencia del campo al lado, ¿no? O sea, no tenías... La ciudad y el campo se hibridaban, ¿no? Y ahora estamos en un momento en que, bueno, Ibiza se convirtió en una marca del turismo internacional, en un destino del turismo de ostentación, y los jardines tienen este aspecto, no solamente son un lugar, un refugio o un lugar para el bienestar, sino han sido una marca de estatus y una marca de riqueza, de poder social y así también de, bueno, incluso de luchas, ¿no? De poder político. Y esto en Ibiza es patente, ¿no? Yo tengo amistad con algunos de los viveros y me cuentan anécdotas sorprendentes, ¿no? De gente muy rica que quiere que le despliegan el jardín y les da igual, es como un escenario, ¿no? Después se olvidan de que hay que regarlo. Y cuando se les mueren todas las plantas, vuelven a pedir al jardinero que les plante otra vez todo el jardín de nuevo. Este tipo de aptitudes que son considerar el jardín como una mascota, no sé, como un ser vivo y como una marca de estatus o como una señal de riqueza, por desgracia también está presente aquí, ¿no? Yo Se creo hace que un poco con las personas también, ¿no, sí, Santiago? es lo mismo, es lo mismo. Es como Mira lo que hace la gente un con... florero, una señal de ostentación. Sí, es lo mismo. Tal como es el jardinero, así es el jardín, tal como hacemos con el jardín, hacemos con las personas, es igual. Y creo que, bueno, al hilo de esto estaría bien impulsar el aliento de los huertos comunitarios, los huertos urbanos, que hay paisajistas y gente que está en Ibiza que está movilizándolo, ¿no? Creo que por ahí, que todo el mundo pudiera acceder a una pequeña parcelita si quiere dedicarse a cultivar sus coles o sus rosas, o si quiere sin más hacer una paella con los amigos mientras tiene allá unas tomateras, ¿no? Este tipo de siembras es interesante que pudiera ser accesible a todo el mundo aquí. Usted simplemente rescata palabras Sí, como vertolatría, lucropatía u ortoterapia, que son sí. complicadas de decir. Yo no sé si desde aquí tiene algo que decir a los catedráticos de la RAE. Bueno, a ver, los títulos de estos tres libros son neologismos, son creaciones, son un juego, intentan quintaesenciar el ADN, o sea, quintaesenciar el libro en una sola palabra, ¿no? En un vocablo que contenga como el ADN del libro, ¿no? Y es también un guiño, ¿no? Al lector que cuando lee el título del libro, de algún modo tiene la sensación de que eso apresa todo un universo de sentido, ¿no? Y esto me resulta muy atractivo, ¿no? Porque yo intento hacer una escritura limpia, intento que al lector se le pegue el libro a las manos, ¿no? Como el barro a las manos del jardinero y para eso es muy importante a veces decir mucho con poco. Frases sencillas, conceptos, que aunque queden resonando en uno no acabe de entender su dimensión, pero calan, ¿no? Y de hecho pues veo que van calando estos conceptos porque después me los encuentro en bocas de otros que me los devuelven, ¿no? Y que incluso me definen a mí como jardinósofo, ¿no? El otro día estuve en Madrid Jardinósofo. y me decían, ¿no? Aquí el jardinósofo, y me hacía Bueno, gracia, ¿no? Gabriel que está aquí, que es el culpable de que esta entrevista tenga lugar, porque también es filósofo y era quien le apetecía mucho, íbamos proponiendo nombres de personas relevantes de Ibiza que queríamos sentar. Te definía así. A mí me Pues encantó. acepto la definición de Mil Amores, Yo solo porque tenía miedo a que fueras vegetariano y tuviéramos aquí no sé, una falta de diálogo. he ido invitado por algunos colectivos vegetarianos, pero no soy vegetariano para que negarlo, ¿no? O sea, no hago ascos a un buen Ah, bistec. buen jamón tampoco. No, tampoco. Dice un proverbio chino que usted parafrasea también en este juego de enseñar tan bonito y aprender mientras se Sí, enseña, que si quieres ser feliz por una hora, bebas vino. Que si lo quieres ser por un día,
que te cases. Y que si lo quieres ser para siempre, que te hagas jardinero. ¿Es esto literal? Tenemos que cambiar todas nuestras profesiones, hacernos jardineros y abandonar el periodismo, la No llega fotografía. tanto, no llega tanto, Monse, pero la actitud del jardinero, el gesto del jardinero, es decir, de cuidar de nuestro entorno, de cuidar de lo que nos rodea, acabamos amando todo lo que cuidamos. Y esa es la actitud del jardinero. Y esa es esencial. Esa es la fe del jardinero. ¿Eh? Y entonces creo que eso haría mucho mejor el mundo. Es que a mí que me siento un poquito culpable. Porque, ¿Por qué? Bueno, porque requiere una paciencia, como decías antes. Bueno, eso es... Estamos los impacientes que a veces matamos a las plantas de tanto regarlas. Hombre, Bueno, entonces es un buen aprendizaje, ¿no? O sea, la espera paciente es un aprendizaje, claro. Sí. Y la humildad, ¿no? Y mira, no hay un buen jardinero, ni un buen horticultor, o un buen jardinero horticultor, o campesino, como lo quieras llamar, que no observe. Necesitas mirar. O sea, tú riegas más a las plantas porque las matas de amor, en realidad, ¿no? La dificultad es observar, ellas ver que si te están diciendo que ya tienen suficiente agua porque empiezan a amarillar por los bordes, o que están en un momento de floración y que no necesitan. En fin, todo esto nos obliga a mirar, es una escuela de la mirada, es una manera de aprender a través de ensimismarse, ¿no? De ponerte en el lugar de otro. Las plantas no dejan de ser un ser vivo, ¿no? Y entonces nos obligan a descentrarnos, ¿no? Y este es un aprendizaje que es importantísimo, creo yo. ¿Cómo se cultiva la paciencia? Ya que voy a aprovecharme aquí del maestro, a ver si me da una lección. Yo te digo, o sea, antes de empezar tu libros era un impaciente, me reconozco mucho en lo que dices. O sea, siempre era impaciente, siempre lo quería cuanto antes. Creo que ir abandonando todos estos objetivos que yo mismo me ponía, estas obligaciones, me ha hecho muchísimo más feliz, me ha hecho mucho más vivir con más tranquilidad, con más calma. Y he ido renunciando a las expectativas, o sea, intento vivir con pocas expectativas, deseando poco y mirando mucho. Bueno, creo que puedo. Voy a empezar por ahí. Eso es lo que decía Epíteto, un filósofo también que en última instancia también está emparentado con Sócrates, ¿no? Ni ansiar ni temer. Esa es la libertad, esa es la felicidad, ¿vale? Pues ni ansiar ni temer. Esto es un poco el ejercicio de la paciencia, ¿no? Bueno, estamos aquí, lo vamos a hacer lo mejor que podemos y ya se verá. Pues en este salto al vacío controlado, también dice usted que un sabio es el que menos necesita. Esta frase me parece muy interesante porque ahora que estamos más hiperconectados que nunca, que tenemos realmente, hay una democratización de los conocimientos. Con un clic, con un ordenador, que podemos tener acceso todos, podemos llegar a todos los conocimientos, culturas, a todo lo que queramos, y sin embargo, tal vez por haber tanto, hacemos un picoteo, no estamos formándonos en nada y al final estamos abandonando hábitos como la lectura, que hay muchísima gente que dice, a mí no me gusta leer, que es como decir, a mí no me gusta comer. Sí. A ver, habrá cosas que no te gusten, pero habrá otras que te hagan volar. No sé si comparte esta sensación. Estamos descubriendo una mezcla de pesadumbre y estupor, ¿no? Que más datos no significan más conocimiento, que más redes sociales no significan mejor conexión, que estar a un golpe de clic, tener la información posible no significa que eso lo interioricemos. Es más, nos hemos convertido en una especie de superficiales crónicos, ¿no? Casi la metáfora de la pantalla se ha convertido en una metáfora metafísica, ¿no? De nosotros, ¿no? De que estamos ahí picoteando, resbalando sobre una superficie, y a veces cuando vemos el reflejo de nuestra cara en la pantalla oscura es un poco inquietante, ¿no? Yo creo que el hábito de la lectura, del recogimiento, es muy, muy importante, pero no porque es importante leer, sino porque nos lleva a estar en contacto con nosotros mismos, a recordar quiénes somos, ¿no? Mira, no sé por qué hoy me ha sacado a Sócrates y me está volviendo todo el rato a la cabeza, ¿no? Creo mucho en el budismo y en la reencarnación. Sí. Uno de los discípulos de Sócrates, Antístenes, uno de los fundadores de la escuela cínica y uno de los herederos y grandes sabios de la antigüedad y tal, le preguntaron cuando era un venerable anciano en Atenas para qué servía la filosofía, ¿no? Ya entonces se preguntaban si esto debían quitarlo del currículum porque no se aprovechaba. Y él, sin titubear, respondió: o sea, la filosofía me ha enseñado a hablar conmigo mismo. Esto es esencial. La lectura nos ayuda a hablar con nosotros mismos. Yo creo que navegar por internet no es exactamente leer, ¿vale? Yo no renuncio a las nuevas tecnologías. De hecho, en un momento dado de mi vida fui hasta profesor de ciencia, tecnología y sociedad. Pero creo que aunque estas nuevas tecnologías
son necesarias para resolver muchos de los problemas que tenemos, por ejemplo, de la emergencia climática, las necesitamos, pero tenemos que aplicarlas con un pensamiento crítico, ¿no? Si no, corremos el riesgo de convertirnos en herramientas de nuestras herramientas, ¿no? Y esto empieza a pasar ya. Y un poquito en yonkis también, ¿no? Porque Bueno, claro. llega un momento en el que estamos tan estimulados, tan hiperconectados, que no sabemos aburrirnos. Y por ejemplo, bueno, los adultos que trabajamos tenemos menos tiempo de aburrirnos, pero que un niño no sepa aburrirse se traduce en que no pueda desarrollar su creatividad o hacer cosas tan bonitas que hacíamos de pequeños nosotros y seguimos haciendo, como escribir poesía, ¿no? Claro. Yo recuerdo por no estudiar. Sí, sí. Yo por no estudiar hacía lo que fuera. El aburrimiento es esencial. O sea, yo creo que es esencial. Es el humus fertilizante de la imaginación, de la creación de una interioridad, de la introspección mental. Es decir, es que los niños deben aburrirse, porque así no solo crearán un mundo interno, si esa hiperestimulación a la que les sometemos a los niños, que están, si no están hiperestimulados, entran en una especie de vacío existencial y entran en problemas de ansiedad. Nunca como ahora ha habido tantos niños diagnosticados de tantas cosas en los centros escolares. Si alguien cogiera las estadísticas de hace 30 años de los centros escolares de Ibiza y las contrastara con las que hay hoy en día, quedaría pasmado del alto índice de chicos que tienen todo tipo de diagnósticos, pero que básicamente tienen problemas de atención, porque son incapaces de estar solos, incapaces de estar centrados, incapaces de tener esta introspección, ¿no? Esto a mí me preocupa, la verdad. Que hacer eso que hacíamos nosotros de pequeños, de coger una lupa. Y estar horas ahí con la hormiga. Con una hormiga ahí, a ver si le dabas con el rayo del sol. A ver, que no era muy correcto, pero que... Pero la observabas, la mirabas. La observabas. Bueno, yo intentaba quemarla un poco, lo reconozco. Es que ser de pueblo tiene esas cosas. Hablando de niños, redes sociales, me interesaría mucho conocer su opinión sobre la afección que puede tener esta otra adicción, ¿no? Somos yonkis del me gusta, somos yonkis del like, ¿no? Del like, de la palmadita, de que nos diga lo listos, lo guapos y lo bien que lo hacemos. Esto en adultos tiene sus problemas, pero en niños puede generar narcisistas de libro. No, bueno, y es que los está generando. O sea, las digitalopatías, por usar un palabra, son múltiples, ¿no? Es decir, niños adictos a los videojuegos, niños con problemas de dispersión mental, trastornos de la atención, hiperactivos, en fin, de todo tipo de trastornos que tienen que ver en gran parte con una distorsión de la realidad, ¿no? Porque una de las cosas que nos ayuda a crecer es pues, ir aprendiendo a gestionar las frustraciones del día a día, ser realistas, tropezar con límites. Entonces, claro, les estamos poniendo a los chicos acceso ilimitado, hiperestimulación, tú eres el centro del universo, cuanto más likes tienes, más vales. Entonces genera un narcisismo patológico, o sea, individualistas narcisistas, ¿no? Esto es inquietante, es preocupante. Yo creo que dentro de unos años se verá como cuando pensamos que cuando yo era pequeño, por ejemplo, los profesores fumaban en clase y los alumnos de bachillerato también. Pues veremos lo mismo, que dar un uso indiscriminado de los móviles a los niños de 11, 12 años sin ningún control ni ninguna restricción, pues es poner un arma demasiado poderosa en sus manos y que generará unas secuelas sociales que ya les estamos viendo, ¿no? Y para los padres que nos estén viendo que de repente digan, vale, pues dame una solución. ¿Qué hacemos cuando se ponen pesados en un restaurante y les damos el móvil y la tablet para que estén calladitos? ¿Es correcto o no es correcto? Yo no voy a decir si es correcto o no es correcto. Yo sé que es difícil porque yo mismo que tengo, no tengo sobrinos de esas edades, pero no tengo hijos, pero tengo de esas edades, pero tengo sobrinos que a veces me desesperan porque me la están liando parda. Y es que le acabo de regalar a mi sobrino una tablet por la comunión. Es que ahora también me siento culpable. Claro, y yo le regalo a mi sobrino una tablet. ¿Qué estamos haciendo, Santiago? Estamos como los yonkis distribuyendo la droga en los puertas de los colegios, no lo sé, pero con un control parental, al final creo son herramientas que todo se basa en control parental, en un uso razonable. Las nuevas tecnologías son una herramienta importante que juega un papel fundamental para resolver muchos de los problemas que tenemos, pero también está en la base de muchos de los problemas. Es el uso crítico que hagamos de estas herramientas, ¿no? No podemos poner estas... Y también habría que regularizar los mercados, ¿no? O sea, los mercados... Ahora empieza a haber voluntad de poner un control sobre los datos, sobre la economía del dato, sobre la economía de la vigilancia, que algunos lo han llamado, y otros de la atención, que está haciendo un negocio sobre nuestra insatisfacción. Y las personas adultas como yo tenemos mecanismos de control o filtros, pero un niño no tiene mecanismos de control, son las víctimas, ¿vale? Entonces ahí hay que regular, ese mercado hay que regularlo. O sea, hoy
en Stanford, en otros campos universitarios, hay departamentos de captología que son dedicados a estudiar los mecanismos psicológicos por los cuales manipular a los adolescentes y a los jóvenes, ¿vale? Esto se dice con total naturalidad, se puede llegar a entrever en la prensa, sale... Un documental muy interesante al respecto. Sí, este documental es muy ilustrativo, Sí, ¿no? sí. El de Netflix. Pero, claro, todo esto cómo hemos permitido y eso está sin regularizar, no lo concibo. Hablamos de niños, pero también los adultos. Adolescentes, adultos, jóvenes, sí. Tenemos todos. nuestro Instagram, hay quienes... hombre, una cosa es decir, voy a publicar la foto de la que mejor esté, pero eso, hay filtros, hay gente que realmente... falsea la realidad y esto puede generar muchos problemas de autoestima, gente que está yendo a las clínicas de medicina estética a decir quiero operarme como este filtro, como salgo en este filtro, no sé. Sí, crea una distorsión de la imagen, ¿no? Y crea un culto a la imagen y al final un culto también a un yo irreal, ¿no? Todo esto pues se ha convertido en el mal de nuestro tiempo, en el mal de nuestro siglo, ¿no? Creo que hay que contrarrestar esto, que hay que educarlo y desde luego yo no conozco mejor remedio que el pensamiento crítico y la filosofía. Volviendo a reivindicar lo que decíamos antes, ¿no? ¿Cómo es posible que se esté minusvalorando el papel de la filosofía cuando todos estos retos están ahí, están en las aulas, están en nuestras calles, están en nuestras casas, en nuestros hogares, ¿no? Tengo una pregunta más. Me gustaría saber qué opina de todas las corrientes de buenismo, buenrollismo, terapias alternativas o, por ejemplo, pues de empresas, ¿no? que te plasman y te graban frases de todo va a ir bien, no te enfades, no te quejes. Me gustaría saber... Bueno, mira, en Verdolatría, en el segundo libro, hay un capítulo dedicado a eso. Un capítulo que está escrito en clave de irónica, sarcasmo, diría yo, que se titula Guía del turista espiritual, ¿no? Vivimos en un lugar del mundo, en Ibiza, donde en cierta medida es la capital internacional de esto, ¿no? De cierto narcisismo social, ¿no? Porque se dan unas circunstancias por el clima tan maravilloso, las playas, etcétera, ¿no? Yo creo que vivimos... Entonces, yo desconfío de todo esto. Yo soy de realismo sucio, sobriedad y desconfío de todo esto, porque no creo que es más que otro mecanismo de mercantilizar los viejos valores. Me preocupa mucho que ideas muy potentes, muy fuertes de la tradición filosófica occidental y oriental hayan acabado convertidos en comida, en fast food o en pensamiento rápido para mentes que quieren una solución ya inmediata sin sacrificio. Es todo cuando ya van a lugares en los que hay una enfermedad o lo que fuere y están jugando, ¿no? con el dolor de las personas. Pero podemos quejarnos, es decir, ahora mismo que estamos pasando el confinamiento, estamos como viendo los albores de la nueva normalidad, estamos aquí sin mascarilla, pudiendo mantener una entrevista. Debemos normalizar el sufrimiento, la tristeza y el dolor, claro que sí. ¿Qué tal estás? Y responder, pues soy la verdad, estoy cruzadita, no pasa nada, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que decir, bien, no me puedo quejar? Es que el no quejarte, el no dar pena, el no mostrarte débil, parece que es como el mantra de nuestro tiempo, ¿no? Todos somos como si miráramos el mundo a través de un filtro de Instagram, ¿no? No, esto es demencial. Yo no estoy por eso. O sea. Yo tampoco he tenido buen día hoy, de todos modos, ¿eh? Sobre todo porque teníamos esa entrevista. Y una última pregunta antes de despedirnos. Denos un consejo para ser felices, pero que no sea como dicen sus libros de garrafón, uno de verdad, para todos nuestros espectadores. Yo diría que para ser feliz o ser feliz es fácil, ¿no? Lo que es realmente difícil es de qué debemos prescindir, ¿no? De qué debemos prescindir. O sea, es fácil, la dificultad es saber de qué necesitamos prescindir para quedarnos con lo esencial, ¿no? Y esto es lo que yo dedico tiempo, dedicado mi pensamiento, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuáles son las cosas que realmente importan? ¿Cuáles son los pilares, lo que me hace a mí feliz? Que además creo que es una receta, la de esta sabiduría cotidiana, que no vale para todos. Cada uno tiene que segregarla, tiene que crearla él mismo, ¿no? Entonces, y esto se llega pues a través de renuncias, de decepciones, el coste de este aprendizaje, pues es ese, ¿no? Como decía Oscar Wilde, no se puede... Lo verdaderamente importante, lo que deberíamos saber, no se puede enseñar. Lo tienes que crear tú. Que tenemos que cultivar bien este jardín o este huerto para saber qué le sobra y qué le falta. Claro. Esas frutas, esos hortalizas que produces, solamente las produces para ti, para tus necesidades. Pues yo me he vestido de verde hoy en honor a esta la verdolatría, ¿no? Efectivamente, a esta verdolatría tan maravillosa. Muchísimas gracias. Ha sido un absoluto placer y un descubrimiento tenerte, aprender, sentir que somos esos niños ávidos, voraces, con muchas ganas de morder manzanas culturales y seguir aprendiendo.
y espero que todas las personas que nos están viendo te descubran mejor a través de tu obra, o bueno, que tengan la suerte de ir a la presentación de tu libro, al MACCE, y poder departir contigo y que se lo firmes. Claro que sí. Te voy a pedir que brindemos con las hierbas, Bueno, vamos ¿no? a brindar Para terminar estas hierbas con... por los aprendívoros que somos. Por los aprendívoras, pero voraces, además, Voraces. los buenos. Y además, Qué bueno, ricas. te pediremos que nos dediques un libro Claro. para Ebusu, Sociedad Cultural, que siempre tenemos una biblioteca con libros de todas las personas ilustres que han pasado por aquí. Yo presenté mi libro aquí. Ah, pues mira, Tuve esa grandísima suerte y tenemos un ahora regalito para estarán ti. al lado en la estantería. Sí, estarán juntitos, mira. El mío no es tan bueno, pero cada uno se divierte como puede. Qué maravilla. Tenemos un regalito para ti, unas hierbas Qué vicencas bueno, para que muchas gracias, muy cuando, amables. cuando brindes, bueno, y el libro de Busus también, de la Qué historia bueno, de qué Busus. bueno, ahí, las hierbas, bueno, esto forma parte del Claro. paisaje sentimental, ¿no? Y cuando de todos brindes los que con ellas, estamos te en Ibiza, acordarás ¿no? de esta entrevista, de Sí, este sí. momento tan bonito Esta que la hemos beberé en compartido. compañía de amigos, que es como hay que beber la hierba. Y que es el mayor tesoro. Sí. Eso sí que tenemos que cultivar la amistad mucho. Sí, 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 el cultivo de la amistad es esencial para mí. O sea, Pues muchísimas gracias, Nada, ¿verdad? Ha sido un vosotros. auténtico placer. para mí Gracias. también, de verdad. Y gracias a Gracias. ustedes por acompañarnos. Si tienen ganas de ver otra vez esta entrevista, que sepan que se va a colgar en el canal de YouTube de Busus para que puedan verla en bucle, seguir aprendiendo. Y bueno, ¿y estos libros dónde están disponibles? Para Bueno, que... están en todas están en las librerías de Ibiza y desde luego en todas las librerías online y en todas las librerías de España. Y también por fortuna tienen bastante recorrido en los países latinos. Pues ya lo saben, muerda la manzana, nos hayan dicho lo que nos hayan dicho la historia, porque los jardines, si son importantes para nosotros, se pueden cultivar y nadie va a quitárnoslos. Así que muchísimas gracias y muy A ti. buenas tardes. Gracias Buenas a todos. tardes.